continuar. Pastor Edgar, bienvenido. Sí, bueno, muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga a cada uno de los que se ha conectado y gracias al hermano Ricardo por la invitación que nos ha permitido y abrió ese paréntesis para poder compartir con ustedes y todos los que se van a conectar más adelante. En cuanto al tema sobre el origen del mal y del pecado, creo que es una pregunta que todos en algún momento determinado nos hemos hecho. ¿De dónde surgió? Y sobre todo cuando la humanidad experimenta situaciones críticas, guerras, crímenes extraños, eh, una serie de catástrofes, pero más de que catástrofe, el mal que se ha producido en medio de la misma sociedad. Sobre todo en estos días, toda Europa y creo que el mundo entero ha estado sacudido por la violencia en Estados Unidos por parte de la policía hacia las personas de raza negra. Y los videos que pasan por la televisión son bastante crueles y uno pregunta, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué el deseo de hacer mal? ¿De dónde surge esto? Y ciertamente nosotros solamente podemos encontrar una respuesta cuando nos dirigimos a la palabra del Señor. Y cuando hablamos del origen del mal y hablamos del origen del pecado, lo primero que debemos recordar y lo que la Escritura nos señala en el capítulo 1, en el momento en que se dio la creación, es que no hay un marco bíblico que señale que Dios creó el mal, sino que sencillamente en el capítulo... Se habló con nadie sobre nuestros planes para matar al senador. No podemos Disculpe, matarlo. me están escuchando, ¿verdad? Sí, ok. Podemos continuar entonces. Así es que cuando nosotros hablamos del mal, lo primero que encontramos en Génesis, no hay ningún detalle dentro de Génesis, que es el libro que habla del principio, donde se debe entender que Dios formó o creó el mal. Más bien encontramos desde el capítulo 1 en adelante la creación del Edén, donde Dios colocó al hombre, y más bien encontramos una revelación donde Dios rescata al hombre del pecado, porque después que fue creado, el hombre cae en pecado. Y lo que más bien encontramos en la Escritura es toda una revelación de cómo el hombre cayó en pecado y lo que Dios ha hecho para que el hombre salga de ese mal. Pero en cuanto al mismo mal, nosotros no encontramos en la Escritura, y por la pregunta que se hace, ¿cuál es el origen del mal? La única revelación bíblica que encontramos en el libro en la Escritura es cuando encontramos a Dios mostrándonos a través de su palabra que el mal empezó en un personaje a quien la Biblia le llama Satanás, nuestro enemigo. Y todo indica, por lo que dicen los profetas, porque directamente en Génesis no encontramos esa revelación, más bien encontramos la manifestación del mal a través de un personaje que apareció en el huerto del Edén, que fue la serpiente. Y la Escritura señala que fue el instrumento que Satanás utilizó para que el hombre cayese en pecado. Así que ya el mal estaba antes de la creación del hombre y de la creación de la tierra, y más que la creación, la reforma, porque cuando vemos la Escritura, ya la tierra existía, y en el capítulo 1 dice, versículo 1, que la tierra estaba desordenada y vacía. Lo que la Biblia revela en Génesis es que Dios empezó nuevamente a reformar, a transformar la tierra hasta transformarla en un huerto para que el hombre, para colocar allí al hombre. Colocando al hombre allí, apareció el mal, Satanás, que hizo que el hombre cayese y dio lugar al pecado. Ahora, pero antes de eso, la Biblia no señala exactamente en Génesis que el mal fue creado allí, sino que en el desarrollo del estudio bíblico encontramos a través del profeta Isaías y el profeta Ezequiel, que la Biblia señala, utilizando algunos personajes de aquella época, y que la mayoría de los teólogos llegamos a la conclusión que hace referencia exactamente a la creación de Satanás, y que fue exactamente en este personaje donde nació el mal, y ese mal él lo utilizó, esa maldad lo llevó a hacer
que el hombre, la máxima creación que Dios había hecho, cayese en el pecado. En el libro de Isaías capítulo 14, versículo del 12 en adelante, nosotros vamos a encontrar exactamente esa revelación. La Biblia habla en el capítulo de Isaías, capítulo 14, del versículo del 12 en adelante, que el Señor, describiendo una condenación hacia un personaje de aquella época, que era el rey de Babilonia, una ciudad muy perversa de aquella época, capital de los caldeos, utilizando esa imagen y declarando juicios sobre él, inmediatamente la descripción nos hace mostrar que se estaba refiriendo a este personaje. Y quisiera leer el texto para que lo observen, cómo lo refiere el texto bíblico. La Biblia dice en el versículo, capítulo 14, del versículo del 12 en adelante, dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Observe la forma en que, en que empieza a describir exactamente a ese personaje. Le llamó lucero de la mañana, un personaje extraordinario, y lo describe cayendo precisamente porque su corazón, después de estar lleno de gloria, se enalteció. Dice el versículo 12, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y ahí encontramos una descripción simbólica a través de ese mensaje de Satanás, que había sido creado con propósitos divinos, pero que él, lleno de mucha grandeza y mucha belleza, llega un momento en que este personaje se levanta contra Dios. La descripción continúa, pero ahora en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, donde el texto nos señala, en el capítulo 28 de Ezequiel, versículo del 12 en adelante, la Biblia dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Aquí utiliza el personaje del rey de Tiro, y para hacer juicio sobre este personaje, nuevamente su descripción hace referencia de una forma muy especial, muy específica hacia Satanás. Observe lo que dice el texto en el versículo del 12 en adelante. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto del Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerino, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro. Más adelante sigue diciendo en el versículo 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Observe que la descripción de la creación de Satanás indica que fue un personaje extraordinario y fue mucho antes de la creación del hombre. Pero la Biblia dice entonces que él se llenó de soberbia y quiso tomar el lugar de Dios. Es la descripción que encontramos del surgimiento de la maldad en el personaje de Satanás, y fue mucho antes de la creación. Ahora, este personaje, Satanás, se manifiesta en la creación en forma de serpiente para que Adán y Eva cayeran en el pecado. Ahora, ya cuando nosotros hablamos del pecado, encontramos que el pecado, buscamos una respuesta, bueno, cayó en pecado, y como queremos saber de dónde nace el pecado, la pregunta es: ¿qué es pecado? En el Nuevo Testamento, las descripciones más cercanas que nos permiten, y quizás la más conocida sobre el término pecado y lo que significa, pues la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, que todo aquel que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es la infracción de la ley. La primera descripción que encontramos del pecado es que pecado es sencillamente infringir la ley de Dios, ir en contra de los principios divinos. Otra expresión muy popular y que es lo más conocido es cuando nosotros hablamos de la deuda, porque en Mateo capítulo 6:12, cuando el Señor enseñó sobre
nos enseñó a orar. El Padre Nuestro dijo en esa expresión, en una de ellas dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y presenta el pecado del hombre hacia Dios como una deuda. Por lo tanto, cuando hablamos del pecado, hablamos de transgresión de la ley, de los principios. Es la actitud del hombre en contra de los propósitos de Dios. Por lo tanto, el pecado surge en el hombre desde el momento en que éste camina en contra de la voluntad de Dios. Allí nace el mal. Y a causa de esa actitud de Adán y Eva de ir en contra de Dios, de en adelante, todo lo demás que vino, las generaciones a través que salieron de Adán y Eva, vienen ya salpicados con esa maldad. De hecho, el pecado es algo que surge en todos nosotros desde el nacimiento. Un pensamiento muy interesante que cuando lo considero me hace ver la realidad del pecado, es que en el caso de nuestros hijos, nosotros nunca le enseñamos al niño a pegar, a mentir, nunca. Mas, sin embargo, usted va a encontrar que un niño aún en brazos, cuando su madre no le da el seno en el momento, levanta la manito y trata de aruñarla en una reacción de violencia. O un niño pequeño que apenas está empezando a caminar, va cerca de una mesa, tropieza el agua, se derrama el vaso y usted le pregunta, ¿quién derramó el agua? Y el niño mirando a un lado dice, se cayó. No quiso decir, yo lo tumbé. ¿De dónde nace esa inclinación en el hombre desde que nace hacia el mal? Sencillamente es lo que ocurrió en el pecado de Adán y Eva. Nosotros llevamos y nosotros, toda la humanidad lleva la maldad, el pecado dentro de su ser, esa semilla de la maldad. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de dónde nace la maldad, la única expresión que podríamos hacer referencia en este caso sería exactamente la maldad que vino y surgió en el corazón de Satanás mucho antes de la creación. Su maldad le llevó a hacer caer a Adán y Eva en el huerto del Edén. Y cuando Adán y Eva aceptaron las insinuaciones de Satanás a través de la serpiente, se fueron en contra de los principios de Dios, violando, transgrediendo las leyes divinas y cayeron en pecado. Esa maldad se ha traspasado a toda la humanidad y a todos los hombres. Y hoy lo único que nos da esperanza en medio de todo esto y la maldad que vemos alrededor nuestro es que hay una solución, que es Cristo Jesús. Cuando Juan habló de Jesucristo, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entendemos por el principio bíblico que el pecado en que el hombre ha caído y toda la humanidad hoy tiene una solución. Esa solución se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y creo que es lo que debemos compartir con toda persona, que todo aquel que se vuelve a Dios por medio de Jesucristo puede ser libre del pecado. Hermano Ricardo.